Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la taula rodona Els efectes de la Covid i les xarxes socials en infància i adolescents, afectació, acció terapèutica i prevenció, organitzada pel grup de treball Trauma i MDR de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. La sessió serà impartida per la Sandra Sacristán, en Roger Vallescà i la Lorena Joga i coordinada per la Florencia Escarpato. La Florencia Escarpato és llicenciada en Psicologia i especialista en trauma complex i dissociació, trastorn d'aferrament i del desenvolupament. Treballa en consulta privada atenent a nens, adolescents, adults i famílies i és ponent de seminaris, tallers i conferències. La Sandra Sacristán és llicenciada en Psicologia, amb màster en resolució de conflictes, màster en desenvolupament personal i lideratge i postgrau en trauma i MDR. És psicòloga social comunitària, psicoterapeuta i formadora amb més de 20 anys d'experiència professional. També és especialista universitària en vincle, trauma i MDR i actualment exerceix com a psicòloga infantojuvenil en l'àmbit de les violències masclistes en un CIE. En Roger Vallescà és coordinador de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i supervisor clínic i docent. També és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del COP i vicesecretari de la Junta de Govern del COP. I finalment, la Lorena Joga és psicòloga experta en neuropsicologia clínica, amb doctorat en psiquiatria. És neuropsicòloga sènior infantojuvenil a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i forma part de la xarxa d'unitats d'experiència clínica amb malalties genètiques. També és investigadora a l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí i docent i tutora de pràctiques en diferents màsters de neuropsicologia. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. I la sessió serà gravada excepte el torn final de preguntes. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulguis, Florencia, pots començar. Moltes gràcies. Hola, buena tarde a tothom. Bueno, bienvenidos a todos. La conferencia, la mesa redonda de hoy será en castellano porque también tenemos gente de fuera de Cataluña, que bienvenidos a todos. Y bueno, se trata de una mesa redonda que es un poquito lo que nos hemos encontrado desde el COVID hasta ahora y vemos la demanda en con todos los niños y adolescentes y creíamos importante desde el grupo de trabajo de MDR, de trauma y MDR del COP, poder dar un espacio para que podamos pensar todos juntos sobre ello. Si os parece, damos la palabra a Sandra para que pueda comenzar su presentación y si tenéis preguntas las podéis ir haciendo en el chat y después haremos un espacio de debate. Bienvenidos a todos. Gracias, buenas tardes. Voy a pasar a compartir pantalla. Y en cuanto me digáis que se ve, sí, perfecto. Bueno, em, la presentación que os traigo hoy es los efectos del COVID bajo la perspectiva de la intervención en el ámbito comunitario. Quiero hablaros sobre algunos de los beneficios y redes de las redes sociales en niños y niñas y adolescentes bajo esta mirada, cómo tuvo esa afectación durante el COVID, la acción terapéutica, teniendo en cuenta esos efectos causados, y entonces ahí ya la aplicación del MDR y otras técnicas de abordaje del trauma, y por último, la prevención, algunos factores que podrían potenciar esos factores de protección en situaciones de alta vulnerabilidad. Bueno, en cuanto a la afectación, durante el COVID vemos que hay bastantes beneficios y bastantes riesgos en el uso de las redes sociales bajo una mirada psicosocial. Sobre todo porque las redes sociales se han convertido en una forma de comunicación y convivencia. Vamos a enumerar algunos de ellos, porque pienso que también está bien recordar lo que pasó durante la pandemia hace 4 años y algunos meses, y lo hemos dejado atrás, pero creo que nos sirvió sobre todo para crear comunidad, porque durante la pandemia, pues a través de las redes sociales buscábamos con quién pertenecíamos, con quién nos sentíamos más afines. Luego también hubo
la posibilidad de ir buscando la expresión, ¿no?, de la propia identidad. Estamos hablando sobre todo de niños y adolescentes, para recordar que en la adolescencia es una etapa donde, bueno, donde esto es bastante importante, y la búsqueda de apoyo emocional, así como las redes sociales se utilizan muchísimo para fomentar el tiempo de ocio y entretenimiento, el aprendizaje, sobre todo porque en estas edades pues las clases pasaron a ser virtuales. Recordemos también la posibilidad de la inmediatez en la comunicación y en la interacción a través de estas redes sociales. También nos sirvió para conocer personas nuevas y mantener conexiones, especialmente con la familia y los amigos. El grupo de iguales en estas edades es muy, muy importante. Entonces, si vemos los beneficios, también vemos los riesgos, que durante la pandemia también aumentaron bastante. Aquí podemos destacar pues, el peligro a la seguridad, la huella digital, la fragilidad de nuestra privacidad mediante las redes sociales, ya que hay una exposición. También vimos que las redes sociales se pudieron utilizar para hacer ciberacoso, grooming, sexting, suplantaciones de identidad. También vimos que hubo una pérdida de tiempo, ¿no? No dedicado a hacer otro tipo de actividades más presenciales, aunque estuviéramos en casa, sobre todo en esos primeros meses, aunque luego ya las restricciones para salir fueron variando. Y pérdida de hábitos saludables. Ahí entendemos, pues, tema de horarios de sueño, especialmente temas de hábitos alimenticios. También las redes sociales, ocurrió también que a veces se generaban temas de desinformación, noticias falsas, las fake news, y vemos que también a través de las redes sociales aumentó esa adicción al uso de las pantallas, la nomofobia, el hecho de no poder estar con, o sea, no poder dejar el móvil, o la FOMO, el miedo a perdernos alguna cosa que ocurra en las redes sociales. Y en el caso de algunos adolescentes o algunos niños, también una sobreexposición, o a veces, pues aquí lo de la vanidad, porque a veces ha aumentado pues el hecho bueno, de buscar una interacción más de tipo, pues, exponernos de otra manera, ¿no? Más delicada. Entonces, en cuanto a la acción terapéutica, me gustaría hablaros de dar visibilidad a algunas de las secuelas observadas en niños y niñas y adolescentes en la actualidad. Creo que es importante que ahí pues también con el resto de compañeros que estamos haciendo la ponencia, pues veamos también, ¿no?, las coincidencias. Hubo un incremento de la soledad, distanciamiento y aislamiento social, que en algunos casos continúa en la actualidad. Falta de relaciones interpersonales y sociales, baja autoestima, desregulación emocional. También hablamos de emociones que de alguna manera cuesta más gestionarla, continúan algunos miedos, inseguridad. En cuanto a temas de estado de ánimo, pues puede haber un incremento de este estrés, de esta ansiedad, de esta depresión, síntomas depresivos o malestar, que genera también, pues, a veces en algunos casos autolesiones. Hay dificultades para gestionar la inseguridad, la incertidumbre. Puede que continúe dándose hoy en día el incremento en el tiempo del uso de las pantallas y las redes sociales. Pueden aparecer también comportamientos nocivos. Y también quiero destacar que, aparte de a nivel emocional, era irritabilidad, agresividad en algunos casos, también se dan necesidades psicológicas no satisfechas, especialmente en una edad donde los cambios, ¿no?, son más vulnerables. Estamos hablando de infancia y adolescencia. Aquí hay unos cambios a muchos niveles, especialmente en la adolescencia. En algunos casos se sigue dando la pérdida de rutinas a nivel diario, siguen sin volver a esa normalidad de horarios, y algunas personas siguen manteniendo ese descenso de actividad física, de patrones irregulares de sueño y de dietas no tan equilibradas. La pandemia también hizo que algunas dinámicas familiares cambiasen, incrementando algunos problemas sociales, y en algunos casos
ha continuado con absentismo escolar y con incremento de diagnósticos de salud mental que seguramente compartirán tanto Roger como Lorena. El incremento del tiempo del uso de las pantallas, también vemos que ofrece unas puntuaciones 4 veces más elevadas en escalas de estrés postraumático. Entonces, algunos de estos síntomas que hemos hablado, como la fatiga, ¿no? Como la falta de concentración e incluso malestar a nivel corporal, pueden seguir siendo unos indicadores que confluyan con estas secuelas del estrés postraumático, que en algunos casos puede darse por la pandemia, porque vivieron situaciones de pérdida, de duelo, pueden haber duelos congelados también. Me gustaría hablaros en mi ámbito concreto, que es en los programas de recuperación específicos para la recuperación y la reparación de las violencias machistas, cómo la psicoterapia nos está sirviendo para acompañar desde una perspectiva social y también el tratamiento de la aplicación de MDR y otras terapias de trauma, en el tratamiento de algunas de las secuelas relacionadas tanto con las violencias machistas como con las violencias digitales. Me gustaría poderos hablar de algunas de ellas. Vamos a mencionar sobre todo temas de violencia psicológica, violencia vicaria, algún caso de sexting y de grooming y ciberacoso. Desde mi ámbito de intervención aplicamos estas técnicas en diferentes tipos de casuísticas, tanto en grupo terapéutico de jóvenes como en intervención individual, en intervención familiar y en grupo terapéutico de infancia. Poneros algunos ejemplos que creo que también pueden dar un poquito de luz a algunas situaciones que se dieron durante la pandemia. Entonces, a través de, por ejemplo, de las intervenciones individuales, podemos trabajar casos como los de grooming o sextorsión, también conocido por el tema de que algunas jóvenes vivieron temas de el intercambio de fotografías conociendo personas en redes sociales, que eso ha generado una sintomatología anteriormente descrita, por ejemplo, pues tema de mucha ansiedad, de no parar de revisar el móvil, ¿no? De tener pues incluso pues trauma relacionado a números de teléfono en concreto, de estar revisando continuamente para ver si no se filtra ninguna información a través de redes sociales. Entonces, a través de la aplicación de MDR podemos acompañar a estas jóvenes, por ejemplo, en el poder pues buscar algún tipo de alivio a esa sintomatología que están viviendo a nivel de secuelas. Entonces, sobre todo estamos trabajando desde la fase 1 y la fase 2 de MDR, buscando también pues esa línea de vida, esas otras situaciones. Ahí descubrimos que durante la pandemia, pues en algunos de estos casos, no solo se dieron esas situaciones de grooming o de sextorsión, sino que también hubo temas de violencia machista siendo vividas a través de como hijas, ¿no? Entonces, en este caso, pues el abordaje tiene que ser desde las dos áreas, ¿no? Acompañando también en el tema de las violencias machistas de esta relación que han vivido de violencia psicológica muchas veces en casa y poder también pues incluir en los temas a procesar. En el caso del grupo de jóvenes, nos ayuda, por ejemplo, a poder trabajar los temas de prevención, ¿no? y de intervención con algunos recursos que podemos utilizar en grupo de regulación emocional y a partir de ahí pues podemos estar trabajando, por ejemplo, pues la caja de la calma a nivel de grupo, tanto con infancia como con adolescencia. Podemos hacer el abrazo de mariposa en grupo también, de manera que esa técnica pues ayude en situaciones concretas a cada persona a nivel individual. O podemos incluso también hacer alguna intervención en familia
pudiendo aplicar alguno de estos recursos y ver un poquito cuál es esa interacción con la familia para que, por ejemplo, en niños y niñas que durante la pandemia pues utilizaron más esas pantallas, ¿no? Y la pantalla ha sido un regulador emocional ahora mismo disfuncional, ¿no? Y continúa siendo, pues, buscando también elementos que les ayuden. Muchas veces, incluso con infancia, pues utilizamos caja de arena, también MDR, en versión tapping, para poder hacer esas atenciones a nivel familiar y que podamos ir haciendo esos procesamientos necesarios. A nivel de prevención, me gustaría también destacar que, que hay, bueno, hay diferentes factores a tener en cuenta, pero uno de los principales, y ahí pues os facilito un recurso que si no conocéis pues puede ayudar, es una guía práctica para saber cómo y cuándo incorporar, por ejemplo, el móvil con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cada vez vemos más en el día a día que a edades más tempranas, niños a lo mejor de 6, 7 años ya disponen de un teléfono móvil o de un reloj inteligente que tiene acceso a llamadas. Puede tener una parte positiva porque a veces en mi ámbito de intervención pues obviamente se tratan de familias que están separadas, divorciadas, a veces con custodias compartidas, otras veces con guardia y custodia en exclusiva de la madre, que de alguna manera lo que hacen es tener que tener contacto, ¿no? con los familiares, y el teléfono pues puede ayudar a poder hacer los traslados del colegio a casa, de casa al colegio, para que esté esta criatura o este adolescente comunicado. Pero la edad ideal de incorporar el primer móvil, según las recomendaciones, es de entre los 16 y los 18 años. Estamos hablando de que, por ejemplo, un niño o una niña con 8 años que ya tienen acceso a un teléfono móvil, estamos diciendo que dobla la edad que sería sugerida y recomendada. Entonces, incorporar un primer teléfono móvil en edades muy tempranas, pues nos puede tener una serie de consecuencias, a no ser que pues, las familias acompañemos a estas familias a tener conciencia de estos riesgos, ¿no? Entonces, a través de poder acompañar a la familia en el uso consciente de las tecnologías, ya sea un teléfono móvil, una tablet o un ordenador, poniendo, por ejemplo, los controles parentales adecuados para que no se lleguen a según qué tipos de contenidos, para prevenir, por ejemplo, el acceso a pornografía o a otros datos, ¿no? Que hoy en día está como muy en auge, ¿no? Todo el tema del acceso a la pornografía por parte de niños, niñas y adolescentes. Entonces, tomar conciencia de que existen pues, maneras de poder llegar ahí, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa a tener muy, muy en cuenta y que nos estamos encontrando en edades muy tempranas. Y cuando digo muy tempranas es, no sé, primero de la ESO, por ejemplo, el compartir las contraseñas de las redes sociales con niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, hay que acompañar. Existen algunas guías que si os interesa luego os las puedo pasar por el chat, que, que lo que hacen es acompañar un poquito a identificar, ¿no? O sea, una diferencia entre intimidad, privacidad, compartir según qué datos, a veces porque inician relaciones de pareja a esas edades, en primero de la ESO, por ejemplo, con 11, 12 años. Entonces, tomar conciencia de estos riesgos y acompañar a las familias a que sean conscientes de que eso está sucediendo, de que pasa, está bien. Nosotros lo trabajamos, por ejemplo, a nivel de trabajo en red, con, por ejemplo, pues monitores extraescolares, en centros abiertos de jóvenes, en escuelas, ¿no? En diferentes agentes y entidades del territorio para que pues, puedan también darse cuenta, ¿no? De que a veces el tema de las redes sociales, cómo está influyendo, ¿no? En esta criatura, en este adolescente. Y otra recomendación que hace esta guía, por ejemplo, que os comparto, es el hecho de incorporar por fases la terminal de uso, ¿no? Primero recomiendan que sea una terminal que dispongan las personas adultas y que se le deje en determinado tiempo. Luego que se pueda usar una terminal que sea de uso familiar, ya sea un teléfono, una tablet, un ordenador, pero de uso familiar. Y luego, por otro lado,
que tengan su primer terminal de uso personal, como por ejemplo os decía antes, un reloj de estos que pueden tener acceso a, a las llamadas, ¿no? Pero limitando un poquito ese acceso hasta que ya estén preparados para tener un terminal de uso propio con las suficientes pues, regularidades que se necesiten. Incorporarlo por fases lo que permite es ir acostumbrando, viendo también cuáles son estos riesgos, cuáles son estas situaciones a tener en cuenta y también de otra manera pues a ir viendo qué tiempo necesita, ¿no? Al ritmo de cada familia y de cada niño, de cada niña o adolescente, pues para ir incorporando esas fases, depende de la responsabilidad que se le va dando, ¿no? Eso es para poner, por ejemplo, un ejemplo de cómo incorporar. Pero sobre todo quería hacer énfasis en un factor de protección súper importante, que es el cuidado de calidad, ¿no? Entonces, dentro de esto, creo que algo que durante la pandemia pues, se dio en diferente medida según en la profesión de cada familiar, porque hubieron profesiones que estuvieron más expuestas y menos presentes en casa, ¿no? Creo que hay que volver a recordar la importancia de la presencia de las familias en general y en el tema que nos ocupa hoy, en el uso de las pantallas en particular. Muchas veces dejamos la pantalla que en algunos casos a veces hay algunos expertos que dicen que es el chupete, ¿no? Electrónico, y dejamos ahí la pantalla como, bueno, ya así se entretiene un rato y yo puedo hacer otra cosa, ¿no? Es muy importante estar presente, ver qué tipo de redes están consumiendo, qué tipo de juegos incluso están realizando, ya que a veces hay muchos juegos que son, bueno, bastante nocivos según en qué edades, ¿no? Y, por ejemplo, pues os voy a poner un ejemplo, ¿no? De casos que me encuentro en mi día a día, ¿no? Hay una plataforma de juegos que se llama Roblox y en Roblox, por ejemplo, hay un juego que se llama La Purga. Y la purga consiste en matar a gente. Y que niños de 6 7 años estén jugando este juego sin conocimiento de sus padres está ocurriendo. Entonces, en el momento en que eso se detecta, ¿no? Es cuando sus padres han estado presentes, cómo controlan ese acceso a esos juegos. Bueno, pues ahí el control parental, el revisar qué galletas van apretando, porque a veces salen pues, publicidades, informaciones, que si no hay unos buenos filtros y unos buenos cortafuegos, pues van saliendo. La presencia de las familias yo creo que es imprescindible y poner esos dispositivos en un espacio común, un espacio donde tengan acceso tanto los familiares adultos como otros familiares que estén en la casa, si hay varios hermanos, por ejemplo, para que se haga pues un compartir. Luego también es muy, muy importante el crear un entorno seguro y confiable donde se pueda dialogar, donde se puedan hablar de estos temas, incluso pues exponer a veces, ¿no? Pues qué contenido se está viendo en las redes sociales, pero un diálogo en general de cualquier tema, que haya una confianza para poder hablar de cosas que nos preocupen del día a día, ¿no? Yo muchas veces invito a las familias a hacer alguna dinámica, como por ejemplo, pues que en la hora de la cena pues estén libres de pantallas y que puedan hacer un diálogo mientras cenan, como es preguntarse la rosa del día, la parte bonita, la parte positiva y la espina del día, la parte menos negativa, de manera que, bueno, se favorece la identificación de sentimientos, de emociones, de necesidades, de poder expresarlas en un entorno seguro para, bueno, para ser entendido, para ser comprendido. También importante y sobre todo, pues yo creo que en todas las edades, pero también especialmente en la adolescencia, cuando hay ya un cambio, ¿no? A querer compartir más con las amistades, en reservar un espacio y un tiempo a poder de alguna manera pasar con la persona adulta de referencia, con esa persona segura, que sea mamá, papá, los dos, un tiempo compartido de complicidad, donde se pueda hacer alguna actividad libre de pantallas que guste a los dos y que ese tiempo se vaya repitiendo periódicamente para tener esos espacios pues
de ocio compartido, de diálogo, de lo que se desee, ¿no? Pero que sea de otra manera sin esas redes sociales, sin esas pantallas de por medio. Por otro lado, también el hecho de poder cuidar el vínculo de otras maneras, como aparte de las que ya hemos ido compartiendo, de cuidar el vínculo a través por ejemplo, pues ser personas que estamos relacionándonos, ¿no? De una manera pues respetuosa con nuestros hijos, con nuestras hijas, como familias, ¿no? Y cuidar el vínculo también a nivel profesional, si nuestra relación es a nivel profesional con estos niños y niñas, ¿no? De buscar espacios respetuosos donde podemos hacer un modelaje de a lo mejor algunos comportamientos que en casa nos estén dando, como es en mi caso, por ejemplo, que acompaña también a identificar violencias, a poner límites, a hablar con asertividad, a trabajar el trauma de diferentes maneras para que ese trauma pueda ser elaborado. Luego, por otro lado, y como he dicho antes también, el conocer esos riesgos y formas de proteger es muy, muy importante y es un elemento de cuidado de calidad que pueden ofrecer tanto familias como profesionales, ¿no? Si las familias desconocen esa información, acceder a esa información de cómo tener cuidado en redes sociales es importante. Os voy a poner un ejemplo de una entidad que se dedica a poder hacer esto, de conocer estos riesgos de protección, que es FEMBLOC, en el caso de las violencias machistas, donde muchos adolescentes acuden a hacer un asesoramiento a nivel de violencia digital. Entonces, FEMBLOC se dedica pues, a hacer un asesoramiento legal y a un asesoramiento a nivel de cómo cuidar ese dispositivo electrónico para ver que, por ejemplo, pues no te están pinchando, no te están registrando las llamadas. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que podréis comprobar ahora mismo con vuestros teléfonos móviles, que sería ver si al lado de los puntitos de conexión a Internet, de acceso a la red y de la batería, veis un punto verde. Si veis un punto verde, sería un indicador de que vuestra cámara está encendida y todo lo que estáis haciendo se está grabando. Entonces, sería importante acudir a una persona experta para que nos ayude. Esos detalles, si no tenemos información a nivel profesional porque no nos dedicamos, pues está bien poderlos conocer a través de otras entidades que sí que los tengan y poder tener acceso a esa información. Y para acabar, me gustaría hablaros de algo que para mí es imprescindible con infancia y adolescencia, que es acompañar en el juego, porque a través del juego podemos enseñar todas estas cosas que hemos estado hablando, las podemos trabajar de una manera mucho más fácil, mucho más amable, las podemos disfrutar incluso, no tiene que ser todo poner límites a base de pasarlo mal, sino que puede ser desde la firmeza y el amor. Y nos ayudará también a compartir pues, la paciencia y el sentido del humor y sobre todo eso, mucho amor y mucho respeto hacia nuestras criaturas y adolescentes. He intentado ceñirme al tiempo y me ha sobrado algún minutito. Os dejo mi contacto por si hiciera falta. Y, y también deciros algo, aprovechando, así que aún me queda algún minutito de la media hora, pero es que desde el grupo de trabajo de Trauma y MDR, y ahí Florencia pues, es una de las personas clave, se elaboró un tríptico sobre la información de trauma en niños, niñas y adolescentes, que si os interesa a nivel profesional, pues desde el grupo de trabajo se puede facilitar, que también como las secuelas a veces de este uso de redes sociales nos llevan a veces bueno, a vivir trauma, ¿no? A nivel diferente y durante la pandemia, pues este tríptico puede ayudar a algunas familias a identificar, ¿no? Si alguna sintomatología está ahí presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por ceñirte al tiempo y con todo lo que nos has presentado. Qué importante, Sandra, todo lo que nos has podido ir transmitiendo, ¿verdad? Como una herramienta que nos ha sido útil para la comunicación, la identidad, el apoyo y la regulación en un primer momento, si uno no va acompañando, ¿verdad? De una manera para que eso pueda ser saludable, cómo se nos puede escapar de las manos, ¿no? Y cómo entendemos, ¿verdad? Cómo ha estado toda la sociedad. Vemos
esta parte del juego que decías tú ahora, ¿no? Como el poder acercarnos al momento de desarrollo en el que está el niño y cómo el niño aprende a través del juego simbólico y va conociendo el mundo, ¿no? Entonces nosotros también nos podemos acercar a él a través de ese juego para ir comunicándonos y pudiéndole enseñar el mundo también. Y como entendiendo las etapas de desarrollo, sabemos que en la infancia y en la adolescencia se movilizan muchas cosas y hay mucho desgaste, tanto en los niños, en los adolescentes, como en los padres o en los adultos que acompañan a toda esta etapa de desarrollo. En todo ese desgaste también hay mucha gratificación, pero también hay un desgaste constante de adaptación a los nuevos retos, a los nuevos momentos y a las nuevas habilidades que se van adquiriendo. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? Con la pandemia lo que nos ha ocurrido es que ha venido otro desgaste emocional muy grande, por lo cual al final mucha población, en niños y adolescentes y en padres, han intentado como alejarse de uno de los dos desgastes. Entonces poner esos límites con las pantallas, poder cuidar, poder ponérselos los padres a ellos mismos, ha sido algo que ha sido muy costoso y que poquito a poquito nos tenemos que ir acercando a ese vínculo que tú hablabas, que tiene más que ver con una conexión más sana, con una regulación más sana, ¿verdad? Y que no sea de una manera aislada, sola y con el riesgo de descubrir la identidad de una manera tan impersonal como parece, como son las redes en general, ¿verdad? Todo esto que has ido diciendo, ¿verdad? Nos permite pensar en todas estas cosas y cómo poder ir ayudando a todos estos niños, adolescentes y padres que tienen que poner esto, comprendiendo qué es lo que les ha sucedido y por qué esto ha sido tan costoso o por qué han llegado ahí. En esta guía que habla Sandra, lo que hemos intentado hacer es cómo la sintomatología que encontramos tiene un sentido y el poder encontrar el sentido en cada uno de los niños o adolescentes que nos encontramos es muy importante. Es una guía, es un tríptico, un díptico que está hecho para todos los adultos que acompañan a niños y adolescentes, que está en el Colegio de Psicólogos. Vale, damos el paso ahora a Lorena para que nos continúe con la ponencia. Muchísimas gracias, Sandra. Vale. Bueno, jo primer de tot demanar disculpes perquè estic tenint problemes tècnics amb el Zoom i amb la connexió. Lorena, tiene que ser en castellano. ¿En castellano? Ah, perdona. Sí. Vale. Lo que os comentaba, estoy teniendo un poco de problemas técnicos con con el Zoom y la conexión, pero bueno, intentaremos adaptarlos. Estoy compartiendo pantalla en un ordenador, el audio por el teléfono. Si hay cualquier cosita, no se me escucha o se corta la conexión, por favor, pues avisadme, porque como estoy un poco desdoblada entre dos monitores, a lo mejor no me doy cuenta. Ahora se ve perfecto. Entonces, un poco mi versión, ¿no? de la situación, de todo este tema pues, del uso de pantallas, el tiempo en las redes sociales. Yo venía un poco a dar el punto de vista desde la perspectiva más neuropsicológica, ¿no? más del neurodesarrollo, y sobre todo también un poco desde mi franja de edad, quizá que es entre los 6 y los 18 años de edad. Entonces, yo me había planteado, ¿no? un poco mi hoja de ruta, que me planteo siempre, ¿no? cuando me dicen de colaborar pues, en una mesa redonda o en una ponencia, siempre con mis puntos pues, de introducción. Un poco luego pasaríamos a hablar de la experiencia clínica, luego de la base científica que podemos encontrar de lo que vemos nosotros en el día a día en la consulta, y luego un apartado pues quizá de conclusiones o de reflexiones finales. Comentaros un poquito, haciendo así un poquito quizá de spoiler, que los dos primeros puntos ya veis que os he puesto aquí dos caras contentas, porque la introducción y la experiencia clínica pues son puntos que más o menos tenemos claro lo que vemos en el día a día. Pero luego cuando intentamos también relacionar esta experiencia clínica con un poco los papers, que ya veréis que os he traído algunos, y la evidencia científica, todavía el estado de la situación es muy novedoso y no hay conclusiones 100% taxativas, o sea que todavía estamos en proceso de desarrollar este conocimiento. Y por último, más que conclusiones, pues yo he traído aquí una serie de reflexiones y de un poquito de iniciar un camino que tenemos, ¿no? que seguir. Entonces, a modo de introducción,
comentaros que desde el punto de vista que vamos, ¿no?, a tratar un poquito esta charla es desde la neuropsicología, que es un poco la rama de la psicología que estudia la relación entre todo lo que son los comportamientos, la conducta y la base cerebral, ¿vale?, el sustrato neuroanatómico. El neuropsicólogo, pues los neuropsicólogos no somos más que psicólogos con una formación más específica, pues en toda esta parte más de lo que está asociada al desarrollo del sistema nervioso central, a la formación respecto a neuroanatomía, a rehabilitación, a evaluación y todo lo que está relacionado también con enfermedades neurológicas, pero también cuando añadimos el puntito aquí de infantojuvenil, también tenemos que tener una formación específica en lo que es el neurodesarrollo y lo que es el desarrollo de todo lo que es ¿no?, el cerebro. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque igual que a nivel, ¿no?, evolutivo, pues nuestro cuerpo va evolucionando y a medida que somos mayores estamos más preparados para llevar a cabo una serie de acciones o de habilidades, lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro es un cerebro que nace inmaduro y que desde que nacemos tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir estableciendo conexiones, tiene que seguir nutriéndose de la experiencia, ¿vale?, y de los estímulos ambientales para llegar a un correcto desarrollo y tener un nivel de conexiones, digamos, adecuadas y que esta persona se desarrolle dentro de unos parámetros dentro del rango de la normalidad. Es muy importante tener en cuenta todo este neurodesarrollo porque nosotros ahora ya sabemos que el cerebro del niño es un cerebro que es muy plástico, ¿vale? Realmente tiene una capacidad de adaptarse y de moldearse que es muy positiva y que viene determinada por factores genéticos, pero también por los factores ambientales, ¿vale? Este desarrollo cerebral, los factores genéticos serían como la base del desarrollo, sería el planning inicial para desarrollarnos, pero sobre este planning inicial hay una serie de factores que van a ir interviniendo y que van a hacer que este desarrollo sea más o menos óptimo. Entonces, la plasticidad cerebral, por un lado, tiene su aspecto positivo, en el sentido de que si un niño pues, sufre una lesión a nivel cerebral, es más probable que otras áreas del cerebro pues, sean capaces de adquirir esta función, que si tiene este traumatismo, por ejemplo, en una etapa más adulta, pero también lo hace mucho más sensible a factores que no son tan positivos, como puede ser, por ejemplo, uno que está ya muy estudiado, el consumo de tóxicos, incluso durante el embarazo, ¿no? Sabemos que si la mamá pues, toma un tóxico, toma sobre todo alcohol, pues ya sabemos que el neurodesarrollo de ese niño se va a ver afectado. Y por otro lado, también introducir el concepto, ¿no?, del tiempo de pantallas, que un poco nos lo definen como la cantidad de tiempo que la persona está mirando pues, la televisión, o jugando a videojuegos, utilizando los smartphones, las tablets u otros dispositivos electrónicos, ¿vale? Está un poco englobado todo este tipo de actividades. Y por último, os traigo un poquito este paper que hizo un estudio a nivel europeo del tiempo que los menores estaban utilizando pantallas durante el COVID, durante la pandemia, y sí que encontraron que en los días laborables un 69,5% utilizaban pantallas y en festivos un poquito menos, un 63,8%. Sí que es cierto que es un porcentaje bastante elevado, pero bueno, teniendo en cuenta que se pasó todo el tema de la educación, de las clases vía online, aquí pues tiene cierta lógica que realmente, mientras estuvimos en el confinamiento, estos porcentajes fueran así de elevados. Lo que sí que ya nos hace saltar un poquito la señal de alarma es que 2 de cada 3 niños menores de 48 meses, o sea, de menos de 2 años, fueron expuestos a pantallas durante el confinamiento, sobre todo durante la primera onada, y el 30% hacían un uso durante las comidas. Y dices, esto ya no estaría tan justificado. Las comidas es un momento, pues como ha comentado mi compañera Sandra, de compartir mucho con la familia, ¿no?, de favorecer esta parte más social. Y ya cuando un 30% esté usando las pantallas durante este tiempo de las comidas, disminuye pues toda esta interacción. Dentro de la experiencia clínica, que es lo que vemos nosotros en nuestro día a día. Yo trabajo en el Hospital Parc Taulí de Sabadell y os traigo aquí un poco unos datos de nuestro centro de atención temprana, de nuestro CDIA. Os pongo un poco en situación, normalmente antes de prepandemia, por norma general, el motivo de consulta rey, el principal,
eran los retrasos del lenguaje. Era el motivo de consulta principal dentro del CDIA. Estos son los datos de la memoria del 2023, ¿vale? Del año pasado. Y si os fijáis, el motivo de consulta rey, que era retraso del lenguaje, ya lo ha atrapado otro motivo de consulta, que son los trastornos de relación y la comunicación, ¿vale? Así aquí sí que vemos un aumento significativo y exponencial de todo lo que son los trastornos de la relación y la comunicación. Los trastornos del lenguaje más o menos se nos mantienen, pero estos han aumentado muchísimo, los de la relación y comunicación. Alrededor del 18%, para que os hagáis la idea tanto de uno como de otro. Y dentro del cambio del perfil diagnóstico, aquí tenemos unas gráficas, ¿vale? Que van desde, los datos van desde el 2010 al 2022 y sí que vemos que esta barra, que es la lila, ¿vale? Que es la del 2022, los trastornos de la relación y la comunicación han aumentado de forma muy significativa en relación, ¿vale? Al inicio, que era en el 2010. Otro aspecto que también a nosotros nos llama la atención, que el diagnóstico principal, ¿vale? De los nuevos ingresos, ya los trastornos de relación y comunicación por poquito, pero ya han sobrepasado a los retrasos del lenguaje, ¿vale? O sea que realmente los trastornos de relación y comunicación vienen con fuerza y van ganando terreno. Y el diagnóstico principal ya del momento de cuando se les da la alta, se nos consolida el trastorno de relación y comunicación, ¿vale? Como el número 1. Y después ya los trastornos del desarrollo del lenguaje. O sea que aquí sí que a nivel de práctica clínica y también cuando hablas con las compañeras de atención precoz, muchas veces lo que dicen es que tenemos la sensación que la mayoría de las consultas que hacemos son por estos trastornos de relación y comunicación y muchos de ellos, pues al final se acaba confirmando en muchas ocasiones el diagnóstico de TEA también. Cuando pasan más un poco a mi rango de edad, ya en edad más infanto-juvenil, yo por lo menos que me encuentro, pues que han aumentado las consultas por sospecha de TDAH que finalmente no cumplen criterios, que sí que hay pues más percepción de que quizás les pueda costar el estar atentos, el gestionar las emociones, el no ser tan impulsivos, el no interrumpir, ¿vale? Pero que luego realmente cuando haces una exploración clínica completa, haces la historia clínica completa, ves que hay otros factores que están influenciando mucho. Hace poco, por ejemplo, vi un chico que el motivo de consulta era sospecha de TDAH, y luego resultó que lo que realmente pasaba era una falta de sueño importante por uso excesivo del móvil durante la noche. O sea, él dormía con el móvil al lado y como a los 5 minutos pues no se podía dormir, cogía el móvil y estaba pues viendo TikTok o cualquier red social que en ese momento le apeteciera y estaba durmiendo una media de 2-3 horas al día con 12 años. Entonces, evidentemente que no se va a concentrar, que va a estar más irritable, que va a ser más impulsivo, pero no porque sea un TDAH, sino por consecuencia, ¿vale?, de otros factores. También vemos un aumento en las dificultades para relacionarse en persona. Están más acostumbrados a los DM de Instagram o a los mensajes, ¿vale? Y el contacto tú a tú muchas veces les cuesta más. Los retrasos del lenguaje nos siguen llegando, ¿vale? Trastornos de la relación y la comunicación también, y muchos problemas también en la comprensión lectora. Y otro bloque importante son las dificultades en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿vale? Mucha dificultad en planificación, en organizar y sobre todo en esta gestión de las emociones, ¿vale? También hay muchísimas dificultades. Y un poquito esto que vemos en la consulta, ¿no? Que esto lo tenemos muy claro porque lo vemos y lo vemos en el día a día, pues me planteé, bueno, vamos a hacer una búsqueda completa a ver qué nos dice la literatura. Entonces, un poquito para ponernos, ¿vale?, en situación, lo que nos confirmaba que la arquitectura cerebral se fundamenta en factores genéticos, ¿vale?, pero que luego estos factores genéticos se están modelados por factores ambientales y muy importante también por las experiencias que vive la persona, que vive el niño, ¿vale? Estas experiencias que moldean la conducta también moldean otras cosas. Y también este artículo es muy interesante porque nos habla del periodo sensible o el periodo ventana también, ¿no?, que nosotros conocemos, que se refiere a este periodo en el momento del desarrollo en que el cerebro está como especialmente más sensible a absorber cierto tipo de información, ¿vale? Un ejemplo muy claro es cuando los niños están empezando a hablar, que adquieran el idioma materno. En un primer momento ya están como muy receptivos a cualquier tipo de idioma, pero poco a poco se van especializando y se van volviendo más sensibles a lo que son los fonemas que componen el idioma materno. Y poquito a poco, pues a partir de ahí van desarrollando su lenguaje.
Si nosotros aprendemos un idioma de mayores, evidentemente lo podemos aprender, no es que seamos incapaces de hacerlo, pero no lo vamos a hacer con un nivel de experteza tan, ¿no? tan acurat como si lo hacemos cuando somos pequeños. Es un poco por estos periodos de sensibilidad en el que el cerebro está como más receptivo. Y en estos momentos es súper importante la calidad de las experiencias, ¿vale?, que pueda vivir el niño. Es un poco lo que comentaba también mi compañera. El niño aprende jugando, relacionándose, haciendo cosas. Tiene que ser un aprendizaje activo y cuanto más estímulos tenga y de mejor calidad, mejor será el aprendizaje y el desarrollo. En este otro artículo que os traigo, valoraban en niños, ¿vale?, muy peques, entre de 1 año a los 4 años, la relación entre el tiempo de ejecución de exposición en pantallas y un poco la función ejecutiva y el desarrollo del lenguaje. Y lo que encontraron es que en niños de 12 meses sí que había una asociación entre el tiempo de exposición a pantallas y más retraso en la comunicación. Y en niños entre 2 y 4 años teníamos un retraso en la solución de problemas, ¿vale?, en este inicio de las funciones ejecutivas. En este otro artículo nos describen un poco pues, un pequeño experimento que hicieron con un grupo de 105 niños. A la mitad lo llevaron a un campamento sin pantallas, ¿vale?, haciendo actividades más un campamento de toda la vida. Y la otra mitad pues, los dejaron haciendo vida normal y valoraron un poco cuánto tiempo estaban utilizando las pantallas y de media estaban más o menos unas 4 horas al día de exposición. En este estudio que encontraron que a mayor tiempo de exposición con las pantallas, peor desarrollo de las funciones del lenguaje y de las funciones ejecutivas, que a más tiempo predecía una aparición de más números de problemas de comportamiento, y que en niños de entre 8 o 12 años también se daba una asociación con una disminución en la conectividad cerebral entre regiones que se dedican al reconocimiento de las palabras, ¿vale? Otro aspecto que vieron, el uso diario de pantallas tiene un impacto negativo en la conciliación del sueño y que sabemos que el sueño también es muy importante para el desarrollo cerebral y que una mala calidad del sueño pues, se asocia muchas veces con una menor conectividad a nivel funcional y una disminución de la sustancia gris. Entonces, en este artículo sí que encontraron una asociación entre peor neurodesarrollo, ¿vale?, y desarrollo cerebral y el tiempo de exposición en pantallas. En este otro que hicieron en preescolares también encontraron que el uso de pantallas se asocia con una peor, ¿vale?, microestructura de la sustancia blanca, sobre todo del tracto que une las áreas de Broca y de Wernicke, y que estas están muy relacionadas con lo que son las habilidades de comprensión y que por tanto también se encontraban peores habilidades en la comprensión. Y que este uso de pantallas también tenía una relación con un peor rendimiento en las funciones ejecutivas. Si os fijáis, se va repitiendo mucho, como sobre todo en el desarrollo del lenguaje y desarrollo de función ejecutiva. En esta revisión que hicieron, valoraron también, ¿vale?, el desarrollo del lenguaje con el tipo de tecnología que utilizaban, y sí que vieron que el tiempo prolongado influenciaba de forma negativa en la actividad verbal que tenía el niño, pero que también, todo esto era peor si el niño veía la televisión solo. En este caso era un uso muy pasivo, que era simplemente ver la televisión, y que es lo que comentaba también mi compañera. No es lo mismo dejar al niño solo, ahí aparcado, ¿no?, como si fuera la canguro la televisión o el smartphone o el dispositivo que tengamos, a que tú lo estés compartiendo con él, comentando y haciendo un poquito una interacción más de calidad. En este estudio de aquí sí que se centraron más en todo lo que es la base neuroanatómica, ¿vale? Querían mirar a ver si el uso de pantallas afectaba a nivel de estructuras más subcorticales y también valoraron cómo afectaba la salud mental en adolescentes tempranos. Pero los objetivos que tenían eran estudiar la asociación entre el uso de pantallas y el desarrollo cerebral y la salud mental en los adolescentes y estudiar si el uso de pantallas se asociaba a cambios en regiones subcorticales. Entonces, valoraron una muestra de 4.619 adolescentes, que la verdad es que es una muestra bastante amplia. Y aquí una parte que a mí me gustó bastante de este artículo es que diferenciaba entre el uso de pantalla activo, que sería más pues, jugar a videojuegos, ¿no?, en el que tú, aunque estás con una pantalla, pero estás realizando una actividad, o un uso de pantalla más pasivo, que es simplemente ver vídeos en TikTok o ver la televisión. Y también les realizaron una resonancia magnética. Entonces, los resultados que encontraron
fueron que el tiempo total de exposición a pantalla más de tipo pasivo, ¿vale? Más de simplemente ver la pantalla y no realizar ninguna actividad, estaba relacionado con una mayor infracción de la norma, que sería otra función ejecutiva. El tiempo total de pantalla de tipo activo se asociaba con peor estado, ¿vale? A nivel depresivo, o sea, con mayor depresión, más evitación. Y que el mayor uso de redes sociales se asociaba con una disminución en el volumen de lo que es el hipocampo, el caudado y el tálamo. Y también con peor desarrollo de la vía córtico-subcortical, ¿vale? Que también está muy relacionada con todo lo que son las funciones ejecutivas. Y en este otro estudio, en el que su objetivo principal era estudiar la asociación entre el uso de pantallas, ¿vale? Y los índices más de integridad de sustancia blanca en preescolares, ¿vale? El anterior era en población un poquito más mayor, en adolescentes, aquí eran preescolares. Lo que vieron con una N de 69 diadas, ¿vale? Progenitor-hijo con una edad entre 3 y 5 años, no debían de tener trastornos del desarrollo y les pasaron un cuestionario para ver un poco el Screen Quiz, un cuestionario para ver cuántas horas estaban con las pantallas y qué tipo de pantallas utilizaban, y medidas cognitivas para ver un poco el vocabulario, el inicio de la lectura, procesamiento fonológico, ¿vale? Como habilidades más de prelectura. Ellos que encontraron que a pesar de que sí que había una correlación negativa entre el screen time, que sería como el tiempo, ¿no?, que estaban con las pantallas, y el vocabulario expresivo, no era estadísticamente significativa, y lo mismo pasaba con las habilidades de prelectura. Sí que encontraron esta correlación negativa, pero no había una diferencia estadísticamente significativa. Y a nivel más de neuroimagen sí que vieron que el círculo arqueado tenía un poco una disminución de sustancia blanca, ¿vale? Y de mayor afectación en el hemisferio izquierdo, cosa que también se relaciona mucho con lo que es, pues, el procesamiento fonológico, ¿vale? El vocabulario, un poquito estas funciones que nos han salido como un poco más afectadas con el aumento del uso de las pantallas. Y por último, este artículo de revisión que realmente revisa un periodo bastante amplio, desde el 2010 al 2020, aquí resume un poquito el kit de la cuestión. Hay autores tanto que sí que encuentran esta asociación, como hemos visto los primeros, que sí que encontraban, pues, una alteración en sustancia blanca, y otros que no han encontrado esta alteración. Por ejemplo, los dos primeros no encontraron una relación, ¿vale?, de alteraciones en la microestructura de sustancia blanca. El segundo, ni en el volumen de sustancia blanca ni sustancia gris. Otros sí que han encontrado en preadolescentes que el tiempo que usan con las pantallas correlaciona negativamente con la conectividad entre estas áreas, ¿vale?, que habíamos comentado antes, que se encargan del reconocimiento de las palabras, de la comprensión. Así que, como veis, tenemos un poquito aquí el lío de decir, bueno, hay algunos autores que nos dicen que sí, hay otros autores que nos dicen que no. Entonces, como conclusión que ellos sacan es que, bueno, todavía no tenemos resultados que sean realmente al 100% concluyentes y hace falta más investigación. Como conclusiones un poco finales de todo lo que hemos ido comentando, muy importante tener en cuenta lo que hemos dicho, que el cerebro del niño es un cerebro en desarrollo, que sí que tenemos una guía genética, ¿no?, como un código, un plano base genético que más o menos nos determina el desarrollo, pero que este planning inicial se va a ver muy afectado por todo lo que son los factores ambientales y las experiencias. Que el cerebro del niño es muy plástico y muy moldeable, cuanto más pequeño, más todavía, y que tenemos estos periodos sensibles que no nos los podemos perder porque son muy importantes para el desarrollo correcto del niño, ¿sí? ¿Y qué nos ha pasado? Que en poco tiempo han aparecido muchas cosas. O sea, hemos pasado casi de tener que ir a la biblioteca para hacer los trabajos, ¿vale?, a buscar los libros, a buscar la información. De repente apareció Internet. La cosa cambió muchísimo y ahora en los últimos años, aparte de tener Internet, es que ya tenemos Internet todo el día con los smartphones, con los móviles, diferentes tipos de dispositivos y pantallas, ¿vale?, que ahora los tenemos en el día a día y que es imposible no usarlos y no estar conectados con ellos. Entonces, el sentido común, por un lado, nos dice, a ver, esto es un estímulo muy potente. No solamente los niños, es que hasta los adultos nos pasamos ya casi todo el día con pantallas. Cuando no estás con el ordenador, estás con el móvil. Cuando no estás mirando Instagram, buscas información, pero siempre con la pantalla, ¿vale? Es un estímulo realmente muy potente y que está en todos los lados.
Y este sentido común nos dice, hombre, es que de alguna manera tiene que afectar el desarrollo del niño si se lo das antes de tiempo. O sea, esto es como de sentido común, ¿no? La observación clínica nos dice, pues sí, porque hemos visto un aumento del retraso del desarrollo del habla, aumentos en los trastornos de relación y comunicación, peor gestión de las funciones ejecutivas, ¿vale? Pero cuando intentamos relacionar un poquito esta parte más conductual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de habilidades cognitivas, con lo que nos dice la evidencia científica, más de a nivel de neuroanatomía, de momento los resultados no son concluyentes y falta más investigación, ¿vale? En este punto, yo pienso, después de haber hecho, ¿vale?, la leída y teniendo en cuenta todos los papers que he ido revisando, realmente hoy en día las redes sociales cambian a una velocidad brutal. O sea, antes usábamos Facebook, ahora Facebook ya es de viejos, ahora ya Instagram, que ya casi está pasado de moda, luego TikTok, luego aparecerá otra, que si es Snapchat. Entonces, a veces es casi imposible seguirle el ritmo a esta evolución, ¿no?, de las redes sociales con la investigación científica, porque el método científico necesita de un tiempo, recoger los datos, valorar estos datos, y de hecho incluso en uno de los artículos ponía, claro, es que nosotros cuando empezamos este artículo empezamos valorando la red de Facebook y ya cuando lo hemos publicado Facebook ya no se utiliza, ahora se está utilizando Instagram, con lo cual estos datos pues a lo mejor ahora están un poco obsoletos, ¿no? Entonces es realmente un hándicap y un problema que tenemos que intentar buscarle la solución porque realmente nos hace falta esta evidencia científica. Reflexiones finales. A la espera de la evidencia científica, ¿vale?, nos basamos un poco en los datos clínicos, en lo que vemos y lo que sabemos por ahora, y es que realmente el cerebro del niño es muy maleable por las experiencias del entorno, ¿vale? Muchísimo. Esta plasticidad cerebral, es lo que hemos dicho, es muy buena, pero también tiene su contrapunto, ¿vale? No hay nada perfecto. Para que se desarrolle correctamente necesita movimiento, necesita interacciones activas con el entorno, con las figuras de referencia, necesita esta estimulación que sea en un número mínimo, ¿vale?, y además de calidad. Yo, por ejemplo, el otro día que dije, mira, esto lo voy a poner de ejemplo para el día de la mesa redonda, estábamos tomando café en una cafetería y había una mamá con un bebé en el carrito y la mamá estaba todo el rato viendo el móvil, todo el rato estaba viendo no sé si era Instagram, lo que fuera, que estuviera viendo en el móvil. Y en un momento que le tenía que dar el biberón al niño, la mamá cogió simplemente el biberón y ella, mientras miraba el móvil, le estaba dando el biberón así, ¿vale? El momento de dar el biberón o de dar el pecho es un momento muy importante. O sea, la posición, dijéramos, natural es coger al niño, tenerlo, establecer el contacto visual. La mamá normalmente siempre le está diciendo cosas, o mínimo le mira, o le hace alguna carantoña, alguna cosa, ¿vale? Todo esto son estímulos que ese niño en el carrito se estaba perdiendo porque la mamá estaba mirando la pantalla del móvil. O sea, ya no es solo el uso que hacen ellos, sino el uso que estamos haciendo los adultos cuando estamos con ellos, que le estamos privando también de una serie de estímulos que son muy importantes para su desarrollo, ¿vale? Y el último punto, que parece de perogrullo, pero que es muy importante, las habilidades cognitivas se aprenden y se perfeccionan con la práctica. O sea, yo aprendo a hablar hablando, aprendo a organizar organizando, a frustrarme frustrándome y aprendiendo a gestionar. El primer día me frustraré y montaré la pataleta del siglo y luego poco a poco lo iré gestionando mejor, pero me tengo que ir exponiendo y practicando estas habilidades, ¿vale?, para que se desarrollen de forma correcta. Entonces, por un lado, importante el uso que hacen los niños, pero también el uso que hacemos los adultos cuando estamos con los niños, ¿vale? Esto ya os lo sabéis, ¿vale? El tiempo recomendado por la OMS de pantallas, pues desde debajo de los 2 años, cero pantallas. Y esto que parece que está como muy claro, las compañías de atención precoz se hacen hartones de decir a los padres que por Dios que no le den pantallas a los niños a estas edades. De 2 a 4 años como mucho, 1 hora, y entre los 5 y los 17 no más de 2 horas. Que me diréis, ¿qué adolescente? 2 horas, o sea, de 2 horas para arriba normalmente suelen estar, ¿vale? Pero lo ideal sería que un máximo de 2 horas. Y como muy bien también ha comentado mi compañera, es el decir, el cómo usarlo también. O sea, no podemos dejar al niño solo como si fuera la canguro, ¿no?, la pantalla, para que no moleste, para que yo pueda estar tranquilo haciendo alguna cosa, sino que realmente hay que usarlo en familia, tenemos que enseñarles a cómo usarlo, cómo gestionarlo,
y no pretender que algo que incluso a nosotros como adultos hay veces que tú coges el Instagram o TikTok y miras el reloj y dices, madre de Dios, se me ha pasado 1 hora y no me he dado cuenta, que ellos sepan gestionarlo solos. Hay que enseñarles cómo usarlo y cómo gestionarlo. Y hasta aquí, muchas gracias, ¿vale?, por permitirme participar, y espero que los problemas técnicos no hayan afectado mucho a la charla. Muchas gracias, Lorena. No, fantástico todo, ¿eh? Muy bien. Te agradezco mucho, te agradecemos todo mucho, ¿no? Todo lo que has podido exponer. Y qué importante todo esto que estás diciendo. Y yo creo que algo aquí de lo que comentas, ¿no? Cuando tú a un adolescente le dices, ¿no?, que cuando tú lo encuentras, o a un niño, ¿no?, en consulta, que lo ves muy inquieto, que no es capaz de gestionarse, ¿verdad? Y que te explican que en casa está muy hiperactivado con las pantallas o por el tipo de juegos que está haciendo. El adolescente, ni el niño, ni los padres suelen entender que todo eso que ellos van haciendo va entrenando al cerebro de una manera, y que ese entrenamiento hace que esté hiperexcitado ese cerebro, ¿verdad? Hiperactivado. Y aunque en ese momento no esté con la pantalla, su cerebro está hiperactivado constantemente y luego le cuesta descansar, le cuesta vincularse, le cuesta tolerar cuando algo no es inmediato, ¿no? Todas estas cosas que vemos que se van moldeando también el cerebro en cómo se vincula y las respuestas que las pantallas les van dando, ¿verdad? Y después esto es aplicable a las otras situaciones. Ahora la inteligencia artificial, ellos hacen una pregunta y tienen enseguida la respuesta. Luego preguntan a un profesor una pregunta y el profesor la tendrá que pensar, ver cómo le explica a ese alumno. Entonces los profesores son lentos, no me entienden, no me explican, ¿no? Entonces, también toda esta manera que les están enseñando las pantallas a cómo aprender, cómo generar la comunicación, todo esto, hay unos cambios también a nivel, digamos, cerebral, que también es importante tenerlo en cuenta, y que esto lo van encontrando en otras situaciones. Igual que las maneras de defenderse, ¿verdad?, son también las que van encontrando en los videojuegos, ¿no? Esto que decías antes, Sandra, también tú, ¿verdad?, del tipo de juegos que hacen, les están enseñando a cuando hay un conflicto, una manera de resolverlo también, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? Yo te quería, después, si quieres, Lorena, nos comentas un poquito más sobre cómo impacta en la regulación emocional de los niños todas estas pantallas también. Tal vez podríamos comentarlo después un poquito, si te parece, ¿eh? Dentro de todo lo que has dicho. Muchísimas gracias por tu exposición, y ahora damos paso a Roger. Buenas tardes. Bueno, supongo que me oís bien, ¿sí? Bueno, pues yo me voy a sumar antes que nada, a los agradecimientos por la invitación a esta mesa tan interesante. La verdad es que cuando hablé por primera vez con Florencia para, diríamos, pensar, ¿no?, sobre esta mesa, ostras, lo primero que pensé es, ostras, hablar del COVID, ¿no? Ahora, si esto ya es historia, ¿no? Ya pasó, ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero fijaros qué curioso, ¿no? Porque el COVID pasó, pero pasó hace muy poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo. Tenemos que pensar que, de hecho, el fin diríamos, de lo que se consideró la pandemia no hace ni 2 años, ¿eh? Fue en julio de 2023 cuando se dio por terminada esta pesadilla, ¿no? No hace tanto tiempo, pero es cierto que estamos en un mundo donde todas las cosas van tan a prisa que parece que haga una eternidad, ¿no? Y en realidad también sabemos que a nivel emocional, pues las cosas no suelen ir tan rápido, ¿no? Y hay cosas que dejan efectos que son más duraderos y que por lo tanto merece la pena echar la vista atrás durante un poquito, como estamos haciendo ahora, y repensar un poco cuáles han sido los efectos de todo este periodo. Tanto en relación a la enfermedad en sí misma, al virus, ¿no?, al COVID, todas las repercusiones que tuvo, pero también una de ellas, que me parece muy interesante el vínculo que proponéis en esta mesa,
que es vincularlo con el uso de las redes sociales y también el efecto terrible que está teniendo en la población en general, pero en el ámbito infantil y juvenil muy en particular. Estaba oyendo a mis compañeras muy atentamente y la verdad es que hay algunas cosas que quizá yo también hubiera planteado y por lo tanto si veis que en algunos puntos pues me acelero es porque creo que hay algunas cosas que ya se han dicho, ¿no? Y que me parecen importantísimas. Acababa ahora justo Lorena hablando de que hacía falta más investigación sobre los efectos, pero la investigación que tenemos a disposición hasta ahora, y no solo la investigación, sino también la experiencia personal que tenemos las personas que estamos trabajando desde hace muchos años en infantil y juvenil, es bastante dramática, la verdad. Entonces, el otro día yo estaba en un congreso, precisamente hablando de temas similares, y desde el público me decían, no solo a mí, sino a otros ponentes, que éramos un poco catastrofistas, ¿no? Un poco alarmistas. Pues tengo que reconocer que sí, que en mi caso en particular yo me considero bastante alarmista, pero creo además que de forma fundamentada, ¿no? Cuando decimos que hace falta más investigación, es cierto, pero cuando empezamos a tener, diríamos, evidencias claras, ¿no? De que esto de las redes sociales, esto del Internet y esto en fin, ¿no? De los videojuegos, etcétera, etcétera, empieza a tener consecuencias importantes, aunque haga falta más investigación, la prudencia debería de llevarnos a tomar decisiones de precaución, justamente, ¿no? Y de preservar a los más sensibles. Y esto, pues desgraciadamente, no lo estamos haciendo, ¿no? A nadie se le ocurriría poner, diríamos, a la venta en el mercado un producto alimentario, por ejemplo, que no hubiera pasado todas las normas, ¿no? Que fuera novedoso y que, bueno, hubiera sospechas, ¿no? de si funciona, diríamos, si es saludable o no. Pero en cambio, con algo tan importante como la alimentación de nuestros cerebros, pues esto nos lo estamos saltando. Y este es un peligro que me parece muy importante resaltar. Entonces yo en la charla me gustaría hablar un poco de estos dos elementos, ¿no? Diríamos, una primera reflexión sobre lo que tiene que ver propiamente con la pandemia del COVID-19 y luego, diríamos, toda la otra pandemia, si podemos llamarlo así, que es el advenimiento de las redes sociales, ¿no? Cuando empecé a plantearme qué podía decir, pues lo primero que hice, supongo que como todos, es retrotraerme al año 2020, cuando empezó todo esto, ¿no? Hace 4 años. Y me gustaría que ustedes hicieran el esfuerzo de dedicar unos minutos a recordar cómo fueron los primeros días de la epidemia, ¿no? Como los primeros días, los previos incluso, ¿no? Cuando empezaban a llegar noticias tremendas, dramáticas, sobre todo de China, posteriormente de Italia, donde ya estalló antes que en nuestra casa, ¿no? Cómo vivimos todo ese proceso y especialmente el primer confinamiento y todo lo que vino después. Porque quizás, como las cosas van tan rápido, decíamos, pues tenemos tendencia a olvidarnos de eso rápidamente, ¿no? Y pensar, bueno, pero esto ya pasó, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de salir adelante y por lo tanto esto nos hace más fuertes. Pero fíjense que es cierto que, como se suele decir, lo que no mata engorda, pero también deja efectos, ¿no? Deja efectos importantes en las emociones, en las relaciones, en las rutinas y en tantas otras cosas, ¿no? Entonces, me interesa que nos pongamos en esa posición, ¿no? Ahora entraré un poco más en esto. Y la segunda cosa que sucedió también muy claramente fue que de forma obligada pues hubo un desplazamiento brutal de las relaciones entre las personas, de lo presencial a lo online, ¿verdad? Y esto ciertamente fue algo que nos salvó a muchos del colapso, porque imaginaros también un periodo tan largo de confinamiento sin ni siquiera poder contactar con los demás. De modo que las redes sociales pues, jugaron un papel importantísimo en la salud mental de las personas desde un punto de vista positivo. Pero entonces la pregunta es, ¿en qué momento unas redes sociales dejan de ser algo positivo
y empiezan a ser algo, llamémoslo así, negativo o potencialmente dañino. Pues desde mi punto de vista, esto tiene que ver con un elemento clave, que es cuando una tecnología, como pueden ser las redes sociales o Internet, ¿no?, complementa nuestras capacidades y cuando las sustituye, ¿no? Este es un punto que me parece muy importante, porque durante la pandemia las redes sociales complementaron, y lo hicieron bastante bien, algo que no podíamos hacer de forma presencial. Y entonces hacíamos reuniones como la que estamos haciendo ahora, ¿no?, que se pusieron de moda en aquella época. Y incluso yo recuerdo, ¿no?, haber pasado una Navidad donde mis suegros, en ese caso, pues estaban en la mesa, pero encima de una pantalla. O sea, la pantalla, ¿no?, y ellos estaban allí, estaban comiendo en su casa, en el extranjero, por cierto, a miles de kilómetros de distancia. Bien, las redes sociales, ¿no?, fueron un grandísimo complemento. Pero claro, ahí quizá nos confundimos, ¿no?, porque pensamos que eso que era tan bueno no podía ser malo. Y resulta que cuando, en lugar de complementar nuestras capacidades, lo que hace es sustituirlas, pues ahí es donde empezamos a tener problemas. Me gustaría poner algún ejemplo. Yo tengo 3 hijos, algunos de ellos ya son mayores quiere decir 20 y pico años, ¿no? Pues recuerdo que yo iba a la montaña con mi hijo mayor, y a los dos nos gusta, y en aquella época, pues hace 15 años, la tecnología del GPS estaba todavía poco desarrollada, y entonces había que aprender a moverse por la montaña con mapas, ¿cierto? Entonces uno sabía leer las curvas de nivel, orientarse con una brújula, saber hacia dónde tenías que ir y hacia dónde no, etc. Claro, luego cuando llegó el GPS, mi hijo y yo estuvimos encantadísimos, ¿no?, porque eso nos permitía situarnos en la montaña de una manera mucho más rápida, acceder a caminos donde quizá no hubiéramos ido por falta de tiempo, ¿no?, por no tener que perder el tiempo explorando ciertas zonas, y eso fue un gran complemento, ¿verdad? Pero en cambio yo lo comparo con mi hijo menor, que ahora tiene 14 años, y él, pues desgraciadamente, a causa de esta nueva tecnología, no ha podido aprender de la misma manera a situarse en un mapa y a ser autónomo, ¿verdad? Por lo cual hay una tecnología que le ha sustituido en lugar de complementarlo. Y esto, lo pongo en un ejemplo que puede ser alejado, pero en realidad nos pasa cada día, ¿no? Con los correctores de texto, cuando escribimos un mensaje, cuando ya no tenemos necesidad de aprendernos los teléfonos de nuestros amigos o incluso el nuestro propio porque ya está ahí en el teléfono, o incluso se ha comentado algo parecido, cuando un niño o una niña puede estar en plena fiesta mayor en su barrio con todos los gigantes, los músicos por ahí, y nos los encontramos, curiosamente, pues enganchados a un cacharro como este, ¿no? Mirando una pantalla en lugar de estar conectados con lo que ocurre a su alrededor. Ahí es donde empezamos a ver que es una tecnología que, en lugar de complementarnos y hacernos más competentes y más inteligentes, pues nos aborrega de alguna manera, porque sustituye capacidades que deberíamos de tener nosotros. Y esto entronca también con el tema de la inteligencia artificial, que, como sabéis, pues también empezamos a correr el riesgo de que, si esta inteligencia, en lugar de complementar la nuestra, lo que hace es sustituirla, pues nos vamos a convertir en una especie, si me permitís, pues mucho más estúpida de lo que ya somos. Paso a compartir pantalla después de esta introducción que me parecía importante. Supongo que ustedes la estarán viendo. La primera cuestión que quería plantear, supongo que habrán visto en más de una ocasión esta imagen. Por suerte, ninguna de las personas que ha hablado antes de mí la ha puesto. Es una imagen que se hizo viral al inicio de la pandemia y que describe diríamos, lo que era previsible que ocurriría, las diferentes olas, ¿no?, de problemas de salud que aparecerían vinculadas a la pandemia. Este gráfico lo colgó Víctor Seng, que es un médico que se dedicaba, pues, a esto, ¿no?, a la epidemiología, las enfermedades infecciosas, y que, por cierto, claro, nosotros con nuestra visión, diríamos, europeo-céntrica, ¿no?,
pues para nosotros era la primera vez, pero resulta que pandemias, sobre todo en Asia, pues ya había habido bastantes, con lo cual algunas cosas ya se conocían, ¿no? De esta imagen me interesa que vean, ¿no?, que hay varias olas distintas, ¿no? La primera ola es la que se refería a la mortalidad inmediata por el contagio por el COVID, ¿no? La segunda, perdón, era el impacto diríamos, del no haber podido atender algunas condiciones urgentes, pues por el cierre de hospitales, etcétera, etcétera, no toda la mortalidad o las complicaciones que hubo en este nivel. La tercera ola era el impacto causado, que es un poco un impacto a más largo término, por la interrupción de los cuidados en enfermedades crónicas, ¿no?, que también vamos arrastrando todavía. Pero sobre todo, ¿no?, la cuarta ola, que es la de la salud mental, ¿no?, la del trauma psíquico y la del burnout, ¿no?, o los problemas económicos, fíjense que es una ola que se preveía que empezaría a crecer, 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 y que su final, pues, o no se veía o se veía a un tiempo muy lejano, ¿no? Pues resulta que esto salió el 30 de marzo de 2020, ¿no? Y tenemos que recordar que fue justo, no recuerdo el día ahora, pero fue muy a principios de marzo de aquel año cuando nos confinamos todos, ¿no? Con lo cual, esto que nos advirtieron que sucedería y que hubo muchas personas que dijeron, bueno, esto es imposible, ¿no? Pero resulta que estamos exactamente en este punto ahora, ¿no?, donde las primeras, segundas y terceras olas, ¿no?, relativas a la afectación en salud, pues probablemente han pasado, ya se han moderado mucho, y en cambio la cuarta ola, la de la salud mental, la tenemos todavía en unos niveles enormes, ¿no? Perdón. Más. Bien, entonces, me gustaría hablar un poco de las distintas fases emocionales de la pandemia, que fueron, bueno, se pueden hacer muchas distintas, ¿no? Yo las describiría en 4 fases diferentes, ¿no? La primera de ellas sería una fase que podríamos definirla como la fase de la angustia y del miedo, ¿no? Angustia y miedo porque de repente nos encontramos con un peligro muy, muy, muy real, ¿no?, y muy desconocido, que daba mucho miedo, ¿no? Y lo digo porque me interesa hacer énfasis en esto, porque el miedo no solo lo pasamos los adultos, lo pasaron los niños, ¿verdad? Porque además los niños, como sabéis, miran a la cara de los adultos, ¿no?, y a la forma de relacionarse, a los gestos que hacen y a cómo explican las cosas. Y en ese momento estábamos muy asustados porque no sabía qué ocurriría. Teníamos delante nuestro un enemigo desconocido, potencialmente muy peligroso, y además recordad que cuando había una persona de nuestro alrededor que cogía el COVID en aquella época, pues prácticamente teníamos la sensación de que ya nos podíamos ir despidiendo. Con lo cual ese es un impacto emocional que merece la pena recordar porque es muy, muy fuerte, ¿no? Y quizás lo hemos ido relativizando con el tiempo, pero tenía mucha importancia. En esta fase luego, ciertamente, vino una subfase, diríamos, pero todavía estaba allí, en la que, bueno, empezamos a ver que la cosa, bueno, que quizás se podía controlar, ¿no? Porque bajó la curva, recordáis, ¿no?, ese término de tenemos que aplanar la curva y bajarla, pues la curva bajó, desde luego, y de hecho se produjo el primer desconfinamiento, después del cual vino una segunda ola. Y en la segunda ola lo que tuvimos que hacer es volver a confinarnos, ¿verdad?, que fue ya en el mes de octubre más o menos del 2020, y entonces vino esta segunda fase que era la de desesperanza, ¿no?, la de decir, parecía, ¿no?, que lo teníamos controlado, parecía que podíamos vencer al virus, pero resulta que no, ¿verdad?, que está ahí para quedarse y que todavía va a traernos muchos más problemas. Luego la cosa fue evolucionando, llegaron las vacunas, ¿verdad? Parecía que los confinamientos empezaban a producir efectos, etcétera, pero hubo una tercera fase que la podríamos denominar la fase del cansancio, ¿no?, por diríamos, el alargamiento de los confinamientos, de las medidas de distancia social y tantas otras, ¿verdad?, las mascarillas, etcétera. Esta fue una fase más larga, diríamos, que producía menos angustia y menos miedo porque parecía que las cosas ya las empezábamos a controlar,
pero es una fase muy importante porque produjo también efectos muy serios en las personas y en los niños y las niñas especialmente. La última fase la podríamos llamar la fase de revisión, de balance y de reconstrucción, en la que yo diría que, aunque las cosas pasan tan rápido, pues yo diría que todavía estamos en ella. Es una fase en la que tenemos que echar la vista atrás y hacer balance de todo lo que ha ocurrido y de qué cosas todavía están ocurriendo, especialmente en el ámbito de la salud mental. Brevemente, ¿no? Diría que hay varios estresores, ¿no? que tuvimos en esa época, que fueron los propios de la enfermedad, es decir, cuando alguien enfermaba, con las consecuencias que esto tenía, tanto a nivel fisiológico como neurológico también. Luego las derivadas del contexto epidémico, ¿verdad? Los confinamientos, en fin, lo que acabamos de explicar. Y luego los derivados del contexto socioeconómico que generó la pandemia. Yo recuerdo a algunos niños que tenía en la consulta en aquella época que estaban pues, profundamente preocupados, pues porque veían que sus padres perdían los negocios que tenían, ¿no? Negocios de restauración o otros, que resulta que por la pandemia tuvieron que cerrar. Pues este también es un trauma muy importante. No es solo perder al abuelo o perder la escuela, sino también perder el recurso económico, que como sabéis esto produce una intensa angustia, ¿no? En relación a las áreas de afectación en la infancia y la adolescencia, pues claro, en el periodo del confinamiento y del COVID afectó a todas ellas, ¿no? Pero no por ello no es menos importante pues hablar mínimamente de ellas. Afectó tanto en el juego y la actividad física, que es importantísima para la salud física, pero también para la salud mental. Afectó a los ámbitos de la socialización, a los recursos económicos de la familia, que es lo que acabamos de decir. Supuso el cierre de las escuelas, ¿no? Pensar que los niños fueron los primeros confinados, porque las escuelas fueron los primeros centros que cerraron completamente, ¿no? Y fueron los últimos que abrieron, con lo cual los niños y las niñas y los adolescentes fueron los que tuvieron un confinamiento más largo, porque además ellos tampoco salían de casa, no iban a comprar como los adultos, etc., ¿no? Las relaciones familiares quedaron también profundamente alteradas y, cómo no, la organización del tiempo y las rutinas diarias. Ahora podemos hacer esta visión retrospectiva y pensar, bueno, ¿no? Sí, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero una cosa es saberlo desde un punto de vista racional y la otra, que es lo que yo les propongo, es hacer el esfuerzo emocional de volverse a poner en esa situación y de darse cuenta que esto fueron profundos traumas, ¿no? No solo para los adultos, sino también para sus hijos y hijas a cargo. Las afectaciones que observamos durante la pandemia y que todavía muchas de ellas permanecen, pues claro, se situaban, como la afectación era tan generalizada, pues se situaban en diversos ámbitos, ¿no? Tanto en el cuerpo como en la conducta, en la relación con los demás, en los afectos y en el rendimiento, ¿no? Rendimiento académico, problemas de aprendizaje y de lenguaje, los afectos del nerviosismo, los miedos, las preocupaciones, el aumento de los trastornos por estrés postraumático, en la relación el apego excesivo, los problemas de relación, la sensación de soledad, etc. En la conducta, los problemas de conducta, las enrabiadas, ¿no? La hipercinesia, las conductas regresivas, etc. Y en el cuerpo, que es tan importante también para la mente, pues las quejas somáticas, el insomnio, las pesadillas, la desregulación alimentaria, etc. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sino de aspectos que tienen realmente muchísima importancia. Más allá de esto, ¿no? Las cosas que observamos en la afectación a la infancia pues fueron de tres tipos diferentes, ¿no? La primera, pues un empeoramiento de la población que ya tenía anteriormente una patología previa. En los centros de salud mental infanto-juvenil, esto lo hemos visto mucho, creo que en la privada también, como personas que ya eran pacientes nuestros y que de repente su problemática se exacerbó, ¿no? Se hizo mucho más evidente. Luego, en un segundo lugar, las personas que necesitaron de asistencia psicológica, personas que en condiciones normales no hubieran precisado de esa ayuda, ¿verdad? Pero que en una situación traumática y muy compleja, pues sí que la precisaron. Y finalmente, la desregulación de niños, niñas y adolescentes en situaciones, llamémoslo así, de especial fragilidad, como pueden ser las situaciones familiares de riesgo, ¿no? Recordemos
que estamos en un país donde hay un gran volumen de violencia de género, de violencia intrafamiliar, pues imagínense estar encerrado en un domicilio con una persona agresora, ¿no? Y también los menores de edad tutelados por la administración, que también tuvieron problemas añadidos por su situación y que me merece la pena mencionarlos. La imagen que ven a la derecha pues, es la imagen de un terremoto, ¿no? Un terremoto, como ustedes saben, pues no va a tirar todas las casas al suelo, va a tirar aquellas que ya de entrada presentarán ciertas fragilidades. Habrá otras en las que simplemente se va a mover un cuadro, igual se cae una lámpara, pero habrá algunas que se caerán del todo, ¿no? Y esto tiene que ver con la fragilidad previa, ¿no? Con la estructura previa de cada una de las personas, con lo cual pues encontramos esto, ¿no? Personas que en una situación normal hubieran tirado hacia adelante, pero en una situación de terremoto emocional se vinieron abajo, y otras personas que ya eran frágiles y que eso solo, diríamos, vino a aumentar todavía más la problemática, ¿no? Para darles algunas cifras, de cifras hay un montón, ¿eh? Yo he cogido algunas que de hecho son de la época y que hablan por sí solas, ¿no? Un 30% de aumento de los trastornos mentales en población de 4 a 14 años durante la pandemia, ¿eh? Un 160% de aumentos de sufrir un trastorno mental, un 47% de aumento de las consultas a urgencias de psiquiatría, un 25% de aumento en trastornos de la conducta alimentaria, que como ustedes saben, o si no lo saben, lo deben intuir, tiene muchísimo que ver también con el auge de las redes sociales y la comparación con los cuerpos de los demás, ¿no? También el triple de trastornos mentales, emocionales y conductuales entre niños de 4 a 14 años. Por si fuera esto poco, pues también se reportó un aumento de un 84% de aumento de tentativas de suicidio o suicidios consumados en adolescentes en 2020 y 2021. Y cuando hablamos del género femenino, pues se trata de un aumento del 200%, que es absolutamente brutal. Este aumento, de hecho, todavía lo estamos viviendo ahora y justo empieza a bajar un poquito la curva de las tentativas autolíticas, ¿no? Entre otras cosas también porque se han implementado programas, en Cataluña al menos, que nos están ayudando a hacer una detección precoz de estas problemáticas y hacer una intervención también precoz de las mismas. Para terminar estos datos, también, ¿no? Ustedes saben que España es uno de los países, bueno, es el campeón del mundo en uso de psicofármacos, especialmente en ansiolíticos, ¿verdad? Pues bueno, nuestra juventud, nuestros adolescentes no se escapan de eso, ¿no? Y hay datos que nos informan de que un 24%, una de cada 4 prácticamente de los adolescentes ha ingerido ansiolíticos o somníferos alguna vez. Esto más en chicas que en chicos, ¿no? Pero fijaros que el consumo crece con la edad y casi un 31% de las chicas de 18 años han tomado alguna vez hipnosedantes, un 12% de ellas en el último mes y un 20% a los 14 años y 9% en el último mes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un malestar ahí flotante, ¿no? Muy manifiesto, que se está tratando pues, de la manera que buenamente se puede. Quizás recalcar algunos aspectos positivos del confinamiento, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque, bueno, cuesta hablar así de aspectos positivos, pero sí hubo algunos elementos importantes, ¿no? Como fue la mayor dedicación de tiempo de los padres a los hijos, ¿no? Yo soy un gran denunciante, diríamos, del escaso tiempo que estamos dedicando en la sociedad actual a nuestros hijos y hijas. También una disminución de los estresores académicos y de la presión social. En los centros de salud mental estamos acostumbrados a que la demanda baja cuando estamos en periodo vacacional. Entonces baja bastante, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque es verdad que hay una parte que es normal, pero no es tan normal pensar que la escuela es un elemento más de estrés para nuestros hijos, más que un lugar, o no solo un lugar de regulación, que es lo que debería de ser. Luego el enfoque en un objetivo común, el hecho de que hubiera una regulación horaria externa fuerte también ayudó a muchos adolescentes que tenían problemas de comportamiento.
la disminución de las problemáticas asociadas al consumo de tóxicos y a la transgresión, pues básicamente porque no podían salir de casa, es decir, hubo como una autoridad, ya entiendo que excesivamente firme, pero bueno, funcionó como una autoridad en muchos casos. Y luego la contención de determinadas problemáticas de salud mental. Paso a la segunda parte, que iré rapidito, para no alargarme mucho, que yo pasaría de hablar del virus pues a lo viral, ¿no? Es decir, hablar más propiamente de las redes sociales, ¿no? A mí me gusta poner esta analogía, ¿no? Yo creo que los adultos, que somos muy responsables o deberíamos de serlo, ¿no? De nuestros hijos y de los adolescentes en particular, pues nos hemos confundido un poco con el tema de las redes, con Internet, con todo lo que es el fenómeno online, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la referencia de las pantallas nuestra, es la de la televisión, ¿no? ¿Verdad? Es la pantalla con la que hemos crecido todos. Y la pantalla de una televisión se parece mucho a una ventana, ¿no? Porque una ventana es un sitio donde tú puedes observar el mundo, pero de alguna manera no interaccionas con él. Tú observas, tú puedes abrir la ventana de tu casa y puedes ver, yo qué sé, depende de lo que tengas delante, ¿no? Un bosque donde pasan bicicletas, o puedes ver a dos amantes besándose en una farola, o puedes ver cómo alguien atraca a otra persona, puedes ver gestos en fin, de altruismo, pero puedes ver barbaridades, pero tú lo ves desde una distancia y no interaccionas. Nosotros los adultos nos hemos pensado que Internet y que las pantallas que usan nuestros hijos siguen siendo como un televisor, ¿no? Como una ventana donde uno observa y a veces basta con pasar la cortina para que uno deje de observar. Pero resulta que no, que desde la llegada de las webs 2.0, Internet y las pantallas se han convertido en una puerta, no en una ventana. Una puerta que, por muy virtual que sea, es una puerta real, a través de la cual nuestros niños, niñas y adolescentes salen de casa. Salir de casa quiere decir que, bueno, y crean esta falsa sensación de seguridad de que como están en nuestro domicilio, a veces incluso a nuestro lado, en el sofá o en su habitación, tenemos la percepción de que se encuentran en un entorno seguro. Pero resulta que Internet no es una ventana, es una puerta a través de la cual nuestros hijos salen, se relacionan con los demás, pueden comprar cosas, pueden consultar millones de cosas, algunas muy buenas, pero otras no tanto. Y fíjense que nosotros en nuestra casa, pues a las puertas les ponemos llave, ¿no? Y a nadie se le ocurriría que un niño de 10 años saliera de casa sin decir ni dónde va a ir, ni con quién va a ir, ni cuánto rato va a estar, ni qué va a hacer. Pero en cambio, la puerta de esto, ¿no? Este tipo de puertas, sí que se las damos muy a menudo sin ningún tipo de restricción. Entonces tenemos que pensar que esa es otra confusión del mundo de los adultos, pues que Internet no es un sitio diseñado para niños. Entre otras cosas porque en el mundo real, cuando un niño sale de casa, si intenta entrar a un bar a comprarse una cerveza, le van a decir que no. Si intenta entrar en un sex shop o en un burdel, le van a parar inmediatamente. Pero en cambio eso en el entorno digital no ocurre. Con lo cual eso conlleva una serie de riesgos muy importantes. Y me interesa destacar esto porque hay una confusión importante en esto, ¿no? Una falsa percepción de seguridad. Bien, esto me lo voy a saltar. Simplemente hablar de que hay problemas, ¿no? Que son relacionados con las redes, que son independientes del contenido, es decir, da igual si te conectas al TikTok o al YouTube o no sé qué, y que tienen que ver, pues, sobre todo con el uso de las pantallas, con la fatiga visual, la obesidad y la diabetes por el hecho de no hacer ejercicio físico, cosas que ya nos han explicado nuestras compañeras, ¿no? Sobre todo Lorena, toda la afectación neuropsicológica que tienen las pantallas, esto no vamos a entrar. Y hay otras que sí que son problemas dependientes del contenido al que uno accede, ¿no? Porque no es la pantalla es la misma, ¿no? La luz interferirá igualmente sobre el sueño, tanto si estás, diríamos, consultando una página de, no sé, de literatura como una de pornografía, ¿no? Pero sí hay algunas que tienen problemas que son dependientes del contenido. Y el acceso a contenidos violentos, contenidos sexuales, contenidos comerciales que mercantilizan a nuestra infancia, en fin, redes sociales que idealicen el cuerpo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene unos efectos muy importantes, ¿no? Y que además están escasísimamente regulados.
Apenas existe una regulación, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, que es el código PEGI que tienen ustedes aquí en la imagen, pero es curioso observar que el código PEGI, justamente quien lo pone en marcha son, diríamos, las empresas, el conjunto, la Federación de Empresas de Software, ¿no?, de toda Europa, con lo cual es como si fueran las tabacaleras las que tuvieran que poner los anuncios, diríamos, decidir cuál es el mensaje que van a poner en los anuncios del tabaco, ¿no? Es un poco absurdo. Y además, en todas estas clasificaciones verán que no aparece un elemento importantísimo, aparece si hay violencia, si hay, en fin, ¿no?, si aparecen drogas, si hay juego, pero hay una cosa que no aparece, que es el potencial adictivo, ¿no?, o los recursos adictivos que está usando ese juego, esa red social, para capturar a nuestros hijos, que luego hablaré un minutito de esto. En cualquier caso, esto también me lo saltaré, el tiempo de uso diario de los dispositivos es enorme, ¿no? Fíjense, en preadolescentes estamos hablando de 5 horas al día y en adolescentes de 8,5 al día, ¿no? Es una barbaridad. Comparándolo con lo que decía Lorena, ¿no?, que hablaba de 2 horas máximo, pues ya vemos que estamos 4 veces por encima, ¿no? Decirles que el consumo de pantallas es mucho más alto, aquí lo ven, ¿no?, según los ingresos. Cuanto menores ingresos tiene una familia, pues más consumo de pantallas tiene, ¿de acuerdo? Y esto incide en diríamos, en un decalaje a nivel social que no nos podemos permitir. Les pongo 4 diapositivas y ya iré terminando sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Este es un estudio que se lo recomiendo a todos porque es un estudio que se hizo hace breve, no sé si hace un par o 3 de años, que lo hizo UNICEF y que tiene una muestra de adolescentes españoles enorme. Creo que estamos hablando de 40 y pico mil adolescentes, con lo cual es una muestra grandísima que nos ofrece unos datos muy, muy relevantes. Yo me pararé solo en un par o 3 de ellos. El primero, que la edad media de acceso al primer móvil es de 10,9 años. Este es un dato importantísimo. Es decir, los niños ya tienen una puerta de salida de casa a los 10 años, ¿no? Las horas de conexión entre semana, no voy a pararme aquí, ya lo hemos dicho, son excesivas, ¿no? Más de 5 horas al día o todo el día en algunos casos. Este sí es importante. Fíjense, más de la mitad reconoce llevar el móvil para su habitación durante la noche y el 21% se conecta a partir de medianoche todos o casi todos los días, ¿no? Es decir, esto influye muchísimo, ¿no?, en la calidad del sueño, que de esto sabe más Lorena, ¿no?, seguro, pero influye también en el tipo de contenidos al que uno accede, ¿no?, en estas horas, ¿no? Bueno, el uso de las redes sociales, en fin, esto lo pueden consultar ustedes en el estudio, es muy generalizado y las que se suelen usar, pues ya lo sabemos todos, ¿no?, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? En la red, fijaros que sobre todo lo que se hace es whatsappear, escuchar música, redes sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, también tareas escolares, ¿no? Este también es un punto importante, pero la mayor parte del tiempo se dedican a actividades lúdicas y sobre todo a actividades sociales. ¿Qué has sentido en la red? Fijaros que mayoritariamente los adolescentes sienten alegría, tranquilidad, relajación, normal, porque si no, no estarían conectados ahí todo el día, ¿no? Pero a mí me parece más importante la parte baja, ¿no?, de esta gráfica, donde nos dice que un 30% de las chicas y un 20% de los chicos experimentan miedo. Un 38% inseguridad e inquietud. Es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les hace estar tan inquietos o miedosos o angustiados, ¿no? Pues miren, lo vemos un poco en las siguientes que veremos ahora, que también han hablado las compañeras, ¿no? El sexting, el grooming, ¿no? Fijaros que en estas gráficas, ¿no?, te han enviado mensajes de carácter erótico sexual un 42% de los adolescentes, estamos hablando de alrededor de 14 años, han recibido imágenes o vídeos sexuales de carácter erótico, ¿no? Se han detectado conductas constitutivas de sexting con tasas preocupantes. El 8% manifiesta haber enviado fotos o vídeos de carácter sexual y más del triple los ha recibido. El contacto con desconocidos, el grooming, ¿no?, el contacto con desconocidos supone, como dice aquí, un caldo de cultivo para el grooming y el 57% ha aceptado alguna vez a un desconocido, etcétera, etcétera.
Es lo que decíamos antes, ¿no? Es salir de casa y no saber ni con quién vas, ni con quién vas y qué vas a hacer con él. Voy rápido para terminar, ¿eh? El uso problemático de Internet se cifra en un 33% de los adolescentes. O sea, 1 de cada 3 adolescentes está manifestando tener un comportamiento problemático según unas escalas que se utilizan en esta muestra. Y bueno, voy a ir terminando. Esto lo pueden consultar ustedes. Simplemente destacando esto que decíamos antes, ¿no? Los mecanismos adictivos de las redes sociales, que son el sistema de recompensas variables, que es muy parecido al de las máquinas tragaperras, las notificaciones push, ¿no? Estas notificaciones que te salen como para que, oye, que no te lo pierdas, ¿no? Conéctate y tal. El feed infinito, es decir, el poder ir pasando páginas y páginas y páginas, los elementos de validación social y de comparación social que usan estas redes, el fear of missing out, que también se ha hecho referencia antes, y evidentemente un diseño de interfaz que es perfectamente adictiva para los adolescentes y para los niños. Termino aquí diciendo que como ustedes saben, los niños y los adolescentes tienen una serie de derechos, ¿verdad? Que están además recogidos, ¿no? por la Convención de Derechos de los Niños. Pues bien, los derechos de los niños implican también una serie de deberes de los adultos, ¿no? Entre los cuales, y ya termino, se encuentran... Uy, perdón. Anda, ahora no me sale. Bueno, yo se los digo. No les ven, ¿verdad? No salen aquí en la diapositiva. Bueno. Los deberes de los adultos, en este sentido, son, primero, el informar bien, ¿no? Sí, informar bien a nuestros hijos, ¿no? Informar de lo que van a observar, ¿no? Diríamos, en Internet. Luego el acompañarlos también, ¿no? No podemos simplemente dejar que salgan de casa sin acompañarlos. Luego el regular también el uso. Es frecuente que una familia te diga, bueno, es que mi hijo se pasa 4 horas al día jugando con la Play, ¿no? Entonces, si te lo dijera como si el padre o la madre no tuviera nada que hacer con eso, ¿no? Pues la función de regular la tenemos que hacer nosotros. La función de controlar, que está tan mal vista, también la tenemos que hacer nosotros. Y sobre todo lo que decía antes, ¿no? La función de acompañar. Y termino diciendo que esto, ¿no? Que por muy virtuales que sean los entornos de Internet, pues los efectos son reales, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ir con cuidado y saber, pues esto, acompañar correctamente a nuestros hijos en estas aventuras. Muchas gracias, Roger. Muy interesante también todo lo que has planteado. En esta puerta que has puesto, además de ser una puerta de salida, es de entrada también, ¿verdad? A personas o material que no dejaríamos entrar nunca a veces en nuestras casas, ¿no? Eso también, que lo has ido comentando de otras maneras también, pero creo que también es importante. Y creo que en esto que estáis, ¿no? Que habéis ido diciendo todos, y creo que está muy bien, y que ahora tú, Roger, has destacado un poco, es que no debemos negar la afectación que tanto la pandemia, todo el tema del COVID, ¿verdad? Toda la afectación que ha habido, toda la sintomatología y el malestar que ha generado, y tampoco debemos negar toda la afectación del neurodesarrollo, ¿verdad? Que ha implicado los factores ambientales que vivimos a través de toda la pandemia, el confinamiento, ni tampoco toda la afectación del neurodesarrollo que implica un exceso y un uso no adecuado de todas las redes sociales y las pantallas. Y a veces es algo que se nos olvida. Y aquí es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como psicólogos o psiquiatras o personas que estamos acompañando a familias, es toda la parte de psicoeducación. Y como habéis ido diciendo un poquito, ¿no? Los deberes de los padres, ¿no? Que decías ahora tú, Roger, ¿no? De que tenemos que enseñar, tenemos que poder modular, regular, pero para eso uno también como adulto no tiene que estar dentro de esta adicción. Entonces, aquí tenemos que hacer toda esta psicoeducación para que los padres también puedan entender que ellos, además de ser un modelo, no van a poder transmitir si ellos están dentro también de ese mal uso
y que ya no es un complemento, sino es, como decía Ruggie antes, no es algo que está suplementando algo. Está suplementando tal vez el que qué cansado es, que es ponerle un límite a un niño cuando yo vengo cansado de todo el día, ¿verdad? O qué cansado es acompañar a mi hijo si está muy triste. O que entonces nosotros tenemos que también ayudar a estos papás. Y aquí hay yo creo que un factor muy importante, que es el comprender en cada niño, en cada adolescente, cuál es esta sintomatología, el malestar que viene el niño, el adolescente y la familia, y poder ver qué es lo que ahí está pasando, desde cuándo, y no olvidarnos que la pandemia y el uso de las redes ha tenido un impacto en la familia que a veces es olvidado porque todavía está presente en ellos. Entonces nosotros con un poquito más de distancia tenemos que también preguntar sobre ese impacto. Igual que queremos entender en la vida si ha habido muertes, en la familia, si ha habido situaciones difíciles, ¿verdad? Este hecho también tenemos que recordar de preguntarlo cómo fue vivido para ellos. Y después desculpabilizar tanto a los niños, a los adolescentes y a los padres o personas que están a cargo de estos niños, y más que culpabilizar, poder comprender qué es lo que está sucediendo y qué podemos ofrecer de una manera diferente y por qué es tan importante, ¿verdad? Entonces, si os parece, os agradezco a los tres las ponencias que habéis hecho, que han sido muy ricas y nos han permitido pensar mucho sobre todo esto. Y damos paso a las preguntas, ¿de acuerdo?